I'm going to switch to for you, Nick and Benjamin, you have simultaneous interpretation. You can understand what I'm going to say in Spanish. You can follow up in English if you wish. Okay. Estimados amigos de la Fundación Chilena del Pacífico, muy buenas tardes y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online. Soy Loreto Leighton, la directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y comoderadora de este evento. Les recuerdo que esta actividad cuenta con traducción simultánea, español-inglés, inglés-español. Solo tienen que elegir el idioma para el que requieren traducción en la imagen de globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation Spanish-English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Hoy quiero agradecer en especial a Deloitte Chile, empresa socia de la Fundación Chilena del Pacífico, y entidad coorganizadora de esta actividad para la que se ha registrado una cantidad significativa de personas, reflejo de la importancia de las materias sobre las que conversaremos. En efecto, los temas y casos sobre los que nos interiorizaremos nacen de una propuesta de gran valor social por parte de Deloitte Chile, realizada con mirada país y con el objetivo de aportar a los esfuerzos de muchas personas por avanzar una agenda integral de modernización que nos lleve de forma exitosa a un Chile más inclusivo y con empleos de calidad, no más allá del 2030. A nombre de toda la Fundación, vayan desde ya nuestras felicitaciones a Deloitte Chile por este esfuerzo de altísimo nivel que se concretó hace pocos meses con el lanzamiento del documento Visiones que transforman, un Chile inclusivo y con empleos de calidad al 2030. Y documento del cual todos nos sentimos muy orgullosos. Entre las múltiples materias que aborda este reporte de Deloitte, como fundación quisimos poner en valor aquellas que se concentran en 3 industrias clave para los prospectos de desarrollo inclusivo de nuestro país y que cuentan en el contexto del Asia-Pacífico, un marco geográfico referencial de la fundación, con casos notables de éxito que con seguridad aportarán con experiencias significativas a estos procesos. Se trata de los casos de Australia, que ha logrado aumentar significativamente la participación del sector minero en la producción total nacional, en gran medida a partir de la apuesta por cadenas y clústeres locales de producción y suministro, así como a partir del desarrollo de una fuerte capacidad exportadora de servicios mineros. El otro caso es Nueva Zelanda, que es un caso ejemplar a nivel mundial de apuesta y desarrollo por las energías renovables, así como de esfuerzos por la generación de negocios y transportes bajos en emisiones. Y finalmente, pero no por eso menos importante, está el caso de Singapur, que es uno de los ejemplos más exitosos en todo el mundo de transformación en un hub de innovación absoluto. Y para abordar todos estos temas, tengo el honor de presentar a nuestro panel de verdadero lujo y completamente internacional, todos panelistas con un nivel de conocimiento y experiencia superlativos sobre las industrias que serán comentadas. Voy a partir por Tatiana Molina, que es la única no internacional, pero como es comoderadora, no la incluí dentro de la mención de todos los panelistas. Ella es la directora de Gobernanza Corporativa de Deloitte Chile y estuvo a cargo de la coordinación del proyecto que culminó con la elaboración del reporte Visiones que transforman, un Chile inclusivo y con empleos de calidad al 2030. Tatiana cuenta con amplia experiencia nacional e internacional en consultoría económica, en el sector energético y en el desarrollo de negocios. Tiene experiencia también en el liderazgo de asociaciones comerciales internacionales, incluida la gerencia general de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, AmCham, y ONGs orientadas al desarrollo de estrategias de negocios sustentables. Después tenemos a Nick Bell, que encabeza el sector global de recursos en Worley, empresa internacional de origen australiano y con presencia en nuestro país, que ocupa un lugar de reconocido liderazgo en el terreno de la consultoría, ingeniería, construcción y ciencia de datos en los sectores de energía, productos químicos y recursos naturales. Nick tiene casi 40 años de experiencia como proveedor de servicios profesionales para el sector de recursos globales, con una amplia red profesional en África, América del Norte y del Sur, y Australasia con clientes, contratistas, ingenieros, prestamistas y consultores, así como una comprensión muy completa de lo que se necesita para tener éxito en un entorno competitivo para los proyectos de capital. Luego tendremos a Andrew Cashley, que ojalá que se una a este webinar. Es el Chief Executive Director, CEO, de la Energy Efficiency and Conservation Authority de Nueva Zelanda, la conocida como EECA, entidad que se estableció
bajo la Ley de Conservación y Eficiencia Energética de Nueva Zelanda del año 2000 para fomentar, promover y apoyar la eficiencia energética. Andrew se incorporó a ECA en el 2017. Anteriormente fue director general de MWH, una consultora global de ingeniería y medio ambiente, así como director ejecutivo del Consejo Regional de Hawke's Bay, una de las regiones de la costa este de Nueva Zelanda. Y luego, finalmente, tenemos a Benjamin Lai, quien es el director regional de la oficina en Ciudad de México de Enterprise Singapore, la agencia gubernamental de Singapur para la promoción del desarrollo empresarial mediante el trabajo con empresas comprometidas con el desarrollo de capacidades, la innovación y la internacionalización. Enterprise Singapore también tiene la misión de promover el crecimiento de Singapur como centro para el comercio global y las nuevas empresas. Benjamin apoya a las empresas de Singapur en su internacionalización en América Latina y facilita el vínculo entre los ecosistemas de tecnología e innovación de Singapur y nuestra región. En América Latina tiene 3 objetivos: profundizar las conexiones de persona a persona entre las regiones para ayudar a los singapurenses a navegar por América Latina y viceversa. Segundo, facilitar las alianzas entre empresas latinoamericanas y singapurenses. Y tercero, aumentar la conciencia de América Latina en Singapur y de Singapur en América Latina. Hechas las presentaciones, le voy a ceder la palabra ahora a Tatiana, nuestra primera panelista, y quien al final de las presentaciones se me unirá como moderadora. Muchas gracias y tienes la palabra, Tatiana. Muchas gracias. Perdona, Tatiana, disculpa, es que acabo de volver a la pantalla completa y veo a Andrew, que estamos muy contentos. We're very happy to have you, Andrew, and never mind, everything's fine, just in case you just heard me introducing this webinar. Y la última cosa que quiero mencionar, perdona, Tatiana, es que hoy día tenemos, y se lo mencioné al principio a Benjamin, que se han registrado personas desde países no muy comunes para la fundación, pero cada vez nos sorprendemos más con la audiencia que hemos ido adquiriendo. Hoy día tenemos representantes de Namibia, Sudáfrica, Vietnam, India, bueno, por supuesto Estados Unidos, muchos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, México, Argentina, creo que mencioné Sudáfrica, tenemos España, en fin, Uruguay. Así es que muy bienvenidos, ya lo mencioné, Argentina, muy bienvenidos a todos los que nos siguen usualmente ahora y esperamos a tenerlos en los próximos webinars. Tatiana, tienes la palabra. Muchas gracias, Loreto, y muchas gracias a la Fundación por la invitación. Agradecer a los panelistas, efectivamente de lujo, como tú mencionabas, que hoy nos acompañan, y por supuesto a la audiencia que nos está escuchando. En los próximos 10 minutos les voy a contar sobre la iniciativa Visiones que Transforman, un Chile initiative called Visions That Transform, an inclusive Chile with quality employment, que lanzamos hace unos meses, pero tiene la gracia que es una iniciativa que mira en el largo plazo a la próxima década. Por lo tanto, es un documento que bien vale la pena estar revisando de forma continua. En el intertanto, voy a compartir pantalla. Perfecto. Un Chile inclusivo y con empleos de calidad al 2030. Quisiera, antes de entrar en el detalle de qué se trató esta iniciativa, contarle qué es lo que como firma nos motivó a impulsar esta acción concreta y este documento. Y quisiera partir por decirles que lo que nos convocó como firma fue nuestro propósito. Nuestro propósito como firma es generar impactos que importan. Y eso es justamente lo que quisimos hacer en Chile, tener una iniciativa que pudiese generar un impacto de largo plazo que sea trascendente para el desarrollo de nuestro país. Nosotros somos, como bien saben, la firma de servicios profesionales más grande del mundo y tenemos presencia en este país ya casi 100 años. Hace casi 100 años que estamos presentes en Chile. Y para contarles un poquito de historia, hace 7 años, Deloitte Chile y Deloitte Canadá unieron fuerzas y hicieron una firma combinada que hoy día supera los 12.000 colaboradores. En ese contexto también contarles que en el 2015 Deloitte Canadá creó un think tank, que es el Future of Canada Center, que tiene como objetivo principalmente generar perspectiva y material para el debate y la discusión de cómo lograr un Canadá más próspero
hacia adelante. Y bueno, y inspirados en esa experiencia y apalancados en la capacidad que tenemos a través de este Future of Canada Center, es que quisimos impulsar esta iniciativa para contribuir con un ejemplo concreto en el momento histórico que está viviendo nuestro país hoy, en un contexto de cambios sociales, en un contexto de pandemia, en un contexto de redacción de una nueva constitución. Consideramos que este podía ser una contribución real para poder pensar en cómo podemos tener un Chile más próspero y con mejor calidad de vida para las personas hacia adelante. Ahí comentarles que nuestra visión con este trabajo fue principalmente centrado en el bienestar de las personas, y fue mejorar el bienestar de las personas a través de la generación de más y mejores empleos, mayor inclusión social y crecimiento económico al 2030. Lo que quisimos hacer con este trabajo fue no hacerlo nosotros solos, sino más bien pensar en reunir miradas diversas para identificar consenso en aquellos temas que consideramos claves para el país, y generar a través de estas miradas diversas propuestas concretas y accionables hacia adelante, tanto del sector público como del sector privado, como de la sociedad civil. Y lo que hicimos, y algo de los elementos diferenciadores de este trabajo, es que quisimos medir el impacto de largo plazo de estas propuestas que son concretas y accionables en 3 variables que consideramos clave para la prosperidad de nuestro país. Primero, la generación de empleos de calidad. Lo segundo, el crecimiento económico. Y lo tercero, hacernos cargo del elemento de desigualdad y mejorar la distribución de los ingresos de nuestro país. Esos fueron los 3 focos que tuvimos como eje al momento de medir impacto. Lo que hicimos para reunir estas miradas diversas es que convocamos un grupo de 35 participantes. Esto lo hicimos en una alianza con la Fundación Democracia y Desarrollo, liderada por el presidente Ricardo Lago, expresidente Ricardo Lago, y reunimos a este grupo de 35 líderes provenientes de distintos ámbitos, desde la academia, líderes empresariales, líderes sociales y sindicales también. Y cada uno de ellos trajo a este grupo su expertise, no solamente del conocimiento del país y del entorno, sino que su tremenda y reconocida capacidad técnica. Así que aprovecho de nuevamente agradecerle la participación a estos 35 líderes que nos acompañaron en este proceso. Respecto del método, fue un método bastante interesante que les quisiera describir, porque fue un proceso de aproximadamente 5 meses, donde lo fuimos co-construyendo por etapas. Primero, generamos un espacio de información, debate, sobre información base que nos permitiese alimentar el diálogo. Después entramos a un proceso de consenso de iniciativas, donde el grupo identificó más de 50 líneas de acción concretas, y en conjunto fueron co-construyendo el texto final que está en el reporte que les voy a comentar. En el intertanto, el grupo definió las más de 50 líneas de acción y metas concretas para tener un país más próspero en la próxima década. Nosotros convocamos un grupo de economistas desde nuestro equipo en Canadá, y fuimos acompañando el proceso de diálogo y modelando las iniciativas en un modelo macroeconómico que nos permitió finalmente medir el impacto de aquellas iniciativas medibles en estas 3 variables que les comenté. Así lo que hicimos fue generar un escenario base, que es ¿qué pasaría con estas 3 variables si todo sigue la trayectoria hasta ahora? Y por el otro lado generamos un escenario más próspero al 2030, donde incorporamos las 10 medidas medibles en este modelo macroeconómico y generamos escenarios alternativos que nos dijeran qué pasaría si lográramos concretar estas iniciativas. Y eso concluye en el trabajo y en el reporte que les voy a comentar. Cuando entramos en profundidad los temas que abordamos en este trabajo, el grupo identificó 3 elementos que son claves para un crecimiento inclusivo. El primer elemento, muy relacionado con las personas y con el trabajo, es el elemento de inclusión laboral en empleos de calidad. Y aquí quisimos poner mucho foco en 2 grupos que son históricamente desventajados, que son las mujeres y los jóvenes. Por lo tanto, nuestro objetivo fue aumentar la participación laboral de mujeres y jóvenes.
El segundo pilar fue relacionado a algo que vamos a conversar más en detalle en el panel, que es más inversión para el progreso. Y ahí abordamos temáticas como minería sostenible, energía sustentable, infraestructura tanto física como digital, vivienda e innovación. Y por último, un tercer pilar, no menos importante, lo llamamos mayor productividad y un cambio tecnológico inclusivo. ¿Y por qué inclusivo? Porque parte de lo que apunta es que las personas se suban a este carro de cambio tecnológico. Ahí abordamos la temática de productividad, pero con mucha fuerza también el elemento capacitación y reconversión laboral de nuestra fuerza de trabajo. Cuando uno, y muy brevemente les voy a comentar, cuando miramos el elemento inclusión laboral en empleos de calidad, lo que hicimos fue principalmente ponernos metas bastante ambiciosas, y es aumentar la participación de mujeres y jóvenes de acuerdo a ciertos parámetros de la OCDE. En el caso de las mujeres, dependiendo del tramo etario, es llegar al promedio de la OCDE o a los top 10 de los países líderes de la OCDE en participación femenina, con distintas iniciativas que pueden encontrar en el documento, entre ellas, por ejemplo, promover un sistema que asuma la corresponsabilidad del cuidado de los hijos, de los adultos no valentes y los adultos mayores, que hoy principalmente recae en las mujeres. Y en el caso de los jóvenes, nuestra meta fue no alejarnos más de 10 puntos bajo el promedio de la OCDE, donde tenemos todavía un gran desafío como país, con diversos elementos donde quisiera destacar el elemento de agilizar la transición entre educación y trabajo para las jóvenes, donde ahí también hay experiencias bastante exitosas y en desarrollo en Singapur y en Australia en esta materia. Cuando vemos los resultados de cuando modelamos estas metas y estos objetivos, nos damos cuenta que el alcanzar esas metas de la OCDE implica sumar casi 650.000 nuevos trabajadores a la fuerza de trabajo en nuestro escenario más próspero, al mercado laboral, perdón. Esto es 384.000 mujeres, 248.000 jóvenes, con el impacto que esto tiene no solamente en el impacto en remuneraciones y en ingresos del hogar de estas personas que antes no tenían no participaban en el mercado laboral y ahora sí lo hacen, sino que también pensando en los impactos más sociales y culturales de estar incluidos en el mercado laboral. Y por supuesto, sin mencionar la relevancia que tiene esto para el país a nivel agregado, que es poder aprovechar todo el potencial y las capacidades de las personas en nuestro mercado del trabajo. Así que eso es un elemento respecto de la inclusión laboral de mujeres y jóvenes, que fue el primer pilar. Cuando pensamos en el segundo pilar, que es la inversión para el progreso, acá ustedes podrán encontrar en el documento varias iniciativas, pero en términos concretos dijimos, miren, para poder mantener el país en la senda del progreso es importante concretar inversiones en la próxima década cercanas a los 200 millones de dólares. Y con estas inversiones adicionales consideradas en nuestra modelación, el stock de capital real sería un 16% mayor en el escenario más próspero respecto del escenario base. Pero ¿qué implica esto en términos concretos? Nuestra modelación y nuestros objetivos en el trabajo fue concretar mayores inversiones en el complejo minero energético. To have further investments in the energy sector, $70 billion in mining, and to reach 70% en nuestra matriz energética, y concretar nuestra estrategia nacional de hidrógeno verde, que fue lanzada por el Ministerio de Energía recientemente. Esta estrategia de hidrógeno verde contempla consumo interno como también potencial exportador. El otro elemento fue elevar la inversión en infraestructura que promoviera el comercio, infraestructura que promoviera la productividad, entre otros, ferroviaria, logística, embalses, movilidad urbana, agua potable y infraestructura digital y conectividad como un elemento muy importante. Y por último, elevar la inversión en investigación y desarrollo al 1% del PIB anual, donde también tenemos un rezago
importante respecto de la OCDE. Y este último punto es muy importante porque no solamente permite profundizar el valor agregado de las industrias tradicionales, sino que también permite explorar nuevas formas de diversificación y industrias emergentes. Como les comentaba, ustedes en el documento podrán encontrar distintas líneas de acción para lograr esos objetivos y varios de ellos los vamos a conversar con nuestros panelistas durante la conversación en el panel. Quisiera hacer también una mención a que cuando hablamos de las inversiones, no solamente lo relevante es cuánto aumentan el stock de capital, sino que también hicimos un análisis de las mejoras en productividad y tomando algunos ejemplos específicos de las líneas de acción y metas incluidas en el documento, hicimos un análisis de productividad, de ganancia de productividad, donde las ganancias podrían alcanzar los 16.300 millones de dólares. Esto equivale aproximadamente a 5 puntos del PIB. Y acá hay elementos que quisiera dejar mencionados para la conversación y escuchar en un rato de nuestros panelistas. Es, por ejemplo, elementos que mejoran la productividad, que es aumentar el contenido y la producción local del complejo minero energético, cercano a los niveles de Australia y Estados Unidos. Esto significa profundizar la cadena de valor en Chile sobre los impactos y la profundización de esta cadena de valor en nuestro país. Y otro elemento que es interesante es cómo podemos potenciar nuestra capacidad de exportar servicios de la industria de la minería al mundo. Acá nuestra meta fue igualar a Canadá la participación del mercado global de servicios mineros, que si bien somos grandes productores mineros, todavía tenemos un espacio importante para ser un jugador más relevante en lo que es proveer servicios de minería con componente de capital humano. Y así fuimos haciendo un análisis de productividad de estos elementos en el complejo minero energético y en la inversión. El tercer elemento que modelamos fue los aumentos en productividad, y con las propuestas modeladas, más allá de la productividad asociada a las inversiones que les acabo de comentar, identificamos que la productividad total de los factores con nuestras medidas se podría incrementar significativamente en el escenario próspero respecto del escenario base. Y esto es a través de las inversiones mencionadas, pero de 3 elementos que quisiera mencionar que consideramos que son críticos. Primero, mejorar el sistema de capacitación y competencias digitales de nuestra fuerza de trabajo. Para que se hagan una idea, nosotros en el proceso de conversación con los expertos se identificó que tenemos el desafío de reconvertir laboralmente a 1 millón de trabajadores, de acuerdo a un informe que sacó la Fundación Chile. Ese es un desafío bastante importante, pero tiene impactos en productividad significativos. Segundo, incrementar la colaboración y fomentar la cultura de emprendimiento dentro de nuestro país. Y ahí Benjamin nos va a contar en un ratito más la experiencia de Singapur en ello. Y tercero, un elemento bastante importante y que sale como relevante en el análisis de mejora de productividad, que tiene que ver con la mayor colaboración entre firmas de distinto tamaño. Hoy día tenemos diferencias significativas de productividad entre firmas de distinto tamaño, entonces la colaboración entre ellas es fundamental. Cuando ponemos estos 3 elementos a la juguera o en el modelo, como lo llamamos durante todos estos meses, obtenemos que como resultado tendríamos una aceleración importante del crecimiento potencial en nuestro escenario más próspero del periodo 24 al 2030, donde nuestro crecimiento promediaría un 4,7% comparado con el 1,9% en el escenario base. Esto hicimos una sensibilización y de cuánto se podían cumplir las metas y en todos los escenarios significativamente mayores. Y para ir cerrando y terminando, quisiera decirles que nuestro objetivo, como les contaba al principio, fue apuntar si bien al PIB potencial y al crecimiento económico, pero lo más relevante, donde quisimos poner el centro, es en la generación de empleo. Y este trabajo puede generar adicionalmente, la modelación nos devela que podríamos generar 864.000 empleos adicionales que serían capaces de absorber la incorporación de las mujeres y jóvenes que les comenté al principio.
Y esto, por último, para terminar, tiene un correlato directo en lo que es la reducción de la desigualdad, producto de la incorporación en el mercado del trabajo, donde podríamos alcanzar los índices más bajos de los últimos 15 años. Dejamos el resto para la conversación y muchas gracias, Loreto, por la invitación. Gracias a ti, Tatiana, por esta interesante presentación de lo que fue los objetivos de este estupendo estudio. Sin duda plantea muchos desafíos, pero señala, además, da pasos o señales de hacia dónde hay que concentrar los esfuerzos, por lo menos en el mediano plazo. Quisiera darle la palabra ahora a Nick Bell. Nick, you have the floor. We're going to share your slides. Thank you, Loretta. Is my audio coming through okay? Perfect. Gracias, Loreto. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Como pueden ver, me llamo Nick Bell y vengo de Brisbane, Australia. Prefiero no hablar de mí, prefiero avanzar a la siguiente diapositiva. Mi trabajo durante los siguientes 5 a 6 minutos va a ser compartir un par de imágenes con ustedes, esperando poder fomentar la discusión. Ustedes tienen frente a ustedes varias estadísticas que les muestran la importancia de la industria minera en la economía general de Australia. Quisiera que se centraran en un par de estas estadísticas. Primero, en la parte izquierda tenemos el salario promedio en Australia, que es por lejos el más alto de todos los sectores representados en nuestra economía. La importancia del sector de la minería se ve aquí en el empleo, también en las pasantías, etc. Obviamente, en las últimas décadas, la industria ha disfrutado de un gasto de capital también. Y también ha habido un gran gasto en investigación y desarrollo, que es gracias al compromiso constante de la industria y del gobierno en la inversión y en la nueva generación de tecnologías. Y esto es para apoyar la productividad. Voy a hablar de eso más adelante. También pueden ver la importancia de lo que nosotros llamamos el servicio METS, que tiene que ver con el equipo de minería y los servicios de tecnología, y pueden ver que aproximadamente un tercio de ello se exporta. Nosotros exportamos ese sector METS a todo el mundo, y luego van a poder ver la importancia que tienen las exportaciones de los commodities de minería en general. Bien, ahora que les mostré esas estadísticas, quisiera avanzar a la siguiente diapositiva. Lo que ven acá es el impacto del último boom de la minería, que fue entre 2007 y 2015, donde se implementó mucho capital. Pueden ver el crecimiento de los activos en el gráfico del medio. Luego a la derecha van a ver el crecimiento en el empleo. Resulta interesante ver que en paralelo con ello van a ver que también creció el salario. Un factor importante, a mi parecer, en cuanto al crecimiento del salario, y cito aquí a Michael Brennan, tiene que ver con la mejora en la productividad, que fue la que impulsó este crecimiento en el salario. Y aquí quiero enfocarme fuertemente en que esas mejoras de la productividad junto con el crecimiento de los salarios llevaron también a la innovación, porque creo que en la industria minera australiana, dentro de su cultura, se fomenta la innovación, se fomenta la investigación y el desarrollo. También se fomenta un ecosistema de innovación que finalmente impulsa esas mejoras de productividad y que hace
que se puedan mejorar los salarios. Y finalmente, se pueden mejorar esas tecnologías e innovaciones en este difícil entorno australiano. Eso significa que se prueba en ese entorno y luego se puede exportar a todo el mundo. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor? Esta es una diapositiva un poco compleja y aquí me voy a detener un momento. Aquí ven la referencia que se hace a la innovación australiana. Creo que es una combinación de la inversión y de la cultura. Hay algunas características muy profundas en la comunidad minera australiana que se relaciona con la innovación. En esta diapositiva de acá van a ver algunos nombres que están diversificados por todo el mundo. Y no hay duda alguna de que ellos han tenido un papel muy importante. Por ejemplo, tenemos a Glencore, que ahora son los dueños de Mount Isa. En los 70, esta empresa empleaba más de 100 personas a tiempo completo en su grupo de investigación, desarrollo e innovación. Su única tarea era buscar la innovación y nuevos procesos. Y gracias a eso se desarrollaron productos innovadores que se siguen vendiendo y nuevos más. También los Jameson Cells, los Isa Kits, que aparecen aquí en el lado derecho de la pantalla, que eran del electrowinning para el cobre. Y ahora todas estas innovaciones se usan en todo el mundo. La industria minera australiana no solamente se trata de diversificarlo mundialmente, sino que también se trata de los compromisos que tiene el gobierno y otras iniciativas gubernamentales que están muy integradas en el desarrollo y en la innovación. Pero más allá de eso, Australia cuenta con un sector de la minería que es bastante maduro. Ese sector lo entiende el mercado bursátil, también tiene equipos de gestión bastante maduros y muchos de esos mineros juniors empezaron como minas únicas, tal vez de vida corta, probablemente de baja ley, en entornos probablemente remotos o difíciles. Cuando se reúnen todas estas características, hay que tener un enfoque muy innovador de parte de los gestores de proyectos, los propietarios y los ingenieros para hacer que estas minas sean económicamente factibles. Y así es donde se crearon servicios de ingeniería bastante innovadores para poder apoyar a los mineros juniors y a los más maduros. Por supuesto, cuando esa innovación ya se probó bajo las condiciones de Australia, con la innovación y con esos productos y esas técnicas, las pudieron adoptar otras industrias mineras en el resto del mundo. Pero todo empezó con la innovación y la cultura dentro de Australia. Y ahora quiero ver la última diapositiva, por favor. Lo que tienen frente a ustedes es una ilustración de las oficinas relacionadas con la minería. Tenemos más de Worley, tenemos más de 259 oficinas en varios países del mundo. Si piensan en Worley, uno pensaría que es una empresa de ingeniería y de entrega de productos
que luego empezó a exportar y hacer crecer su negocio en todo el mundo. Hoy en día tenemos una oficina de gran importancia en Chile y a lo largo de las décadas, esa oficina ha creado su propia propiedad intelectual, que ahora se está exportando desde Santiago a otros centros en el resto del mundo. Por lo tanto, esto nos muestra un gran ejemplo de cómo esta propiedad intelectual y la capacidad se puede transferir desde Santiago. Y cómo tenemos, por ejemplo, la manipulación de materias primas para las minas subterráneas y cómo utilizamos esta experiencia en minas en Estados Unidos, el Reino Unido, Mongolia y en Australia. Espero que con esto les haya mostrado la importancia que tiene la investigación y el desarrollo, también la cultura, también la adopción de la tecnología de manera temprana para demostrarles cómo impulsa la productividad y que cuando se demuestra todo eso, todos estos elementos se pueden exportar hacia el exterior. Gracias. Y ahora quisiera devolverle la palabra a los panelistas. Muchas gracias, Nick, por esta muy interesante presentación. Sin duda, tenemos grandes desafíos en este marco. Creo que Chile igual ha invertido mucho dinero en la investigación en el ámbito minero, que yo creo que es donde más se ha puesto esfuerzo, pero sin embargo, aún nos queda mucho por aprender, así que instituciones como ustedes están llamadas a asesorarnos y ojalá seamos un país exportador de innovación tecnológica y también que aumentemos nuestra productividad, que tal como mencionaste, tiene una incidencia tan importante en el aumento de los sueldos, que es un gran tema acá en Chile. Andrew, I take the opportunity to say hello to you, Andrew. Welcome to the webinar. Andrew, I already introduced you. no tuve la oportunidad de saludarlo a usted anteriormente. Ya lo presenté, así que ahora le voy a dar la palabra. Y si ahora quisiera compartir sus diapositivas, voy a tratar de compartir mis diapositivas y luego vamos a ver cómo va todo. ¿La ven? No, aún no. Mejor le pediría a usted que compartiera mis diapositivas y yo le voy a ir pidiendo que avance en cuanto yo haga mi presentación. Ok, está bien, eso voy a hacer. Gracias, de nada. Just a sec, please. Un segundo, por favor. En este momento estamos abriendo el archivo para poder mostrar la presentación. Un segundo, por favor. Lo sentimos, no estábamos tan preparados, pero por favor denos un segundo. Si quieren, puedo comenzar. Creo que ahí ya estamos listos. Ok, excelente. Bien. Segunda diapositiva, por favor, no vamos a hablar de quién soy. Quisiera darles un poco de contexto en cuanto a qué es ECA. Somos la Autoridad de Conservación de Eficiencia Energética. Somos una agencia de la Corona. También nuestra función es promover y apoyar la eficiencia energética, la conservación energética y el uso de las fuentes renovables de energía. Nuestro propósito
Y nuestro pitch es movilizar a los neozelandeses para ser líderes mundiales en el uso eficiente de la energía limpia. Siguiente diapositiva, por favor. Pensé que les aclararía inmediatamente el tema de que Nueva Zelanda es un proveedor altamente independiente de energía. Y aquí en este gráfico van a ver cómo se conforma nuestro consumo energético dividido por áreas. Según pueden ver, el petróleo, que es casi completamente importado, sigue siendo una fuente de energía clave en nuestra economía. Y en breve les voy a contar qué es lo que está haciendo el gobierno neozelandés para poder descarbonizar y reducir esto para ver y utilizar y reducir nuestras energías no renovables para el transporte. También tenemos el gas natural, el carbón, y estos son algunos de los tipos que se utilizan en este sector. En nuestro sector residencial utilizamos predominantemente energía renovable, tenemos un sistema de electricidad altamente renovable. Y aquí pueden ver dónde está nuestro lado renovable. En el sector comercial tenemos más energía renovable en uso. La siguiente diapositiva muestra, en términos del perfil de generación de electricidad, la proporción de energías renovables es alrededor de un 80%. Esto va fluctuando por motivos relacionados al clima en cualquier año. Si tenemos bajos periodos de llenado de los lagos, esto va a impactar los sistemas particularmente de gas y carbón. A medida que vamos atravesando los años, estamos viendo cambios significativos con respecto a los patrones debido al cambio climático y el impacto en nuestras lagunas. Aquí rápidamente historia con respecto a cómo Nueva Zelanda ha creado sus energías renovables a lo largo de los años. Esto es en parte por la inversión estatal y las instalaciones en la isla del sur y en la isla del norte. El Estado financió fuertemente la inversión desde los años 30 en el periodo de depresión hasta los años 80. En los años 90 y 2000 hubo un periodo de privatización de los activos hídricos. Y aún así existen algunas de las compañías cotizadas en la bolsa que son los principales generadores de energía. Hubo una inversión fuerte, eso sí, del sector privado y es en aumento debido al punto de costo enfocado en cuando tenemos estos recursos, tenemos energía eólica, tenemos energía solar como parte de las renovables y también Nueva Zelanda, al igual que Chile, geotérmico, una fuente de energía renovable. La hidroenergía se ha desarrollado, pero a menor escala. Ya no tenemos grandes sistemas de reservas en represas y también vemos los biocombustibles. Nueva Zelanda tiene una buena fuente, al igual que Chile, con respecto a plantación en el sector forestal para biocombustibles. En términos de algunas de las configuraciones que existen para ayudar a fomentar la inversión en energías renovables, el precio de la electricidad básicamente no se encuentra regulado. La excepción es la transmisión y distribución, que esencialmente es por lo nacional, la transmisión de la matriz, que está altamente regulado. En el lado de
abastecimiento debido a la competitividad. La única regulación que realmente está al lugar es con respecto al mercado mayorista para asegurar que existe un sistema que funcione bien mayorista con respecto al abastecimiento de energía y para abastecer a los consumidores. Además, lo que ha sido importante para nosotros es que tenemos un entorno estable de inversionistas. Es bastante fácil para inversionistas del exterior ingresar al mercado. Existen requerimientos de inversionistas extranjeros cuando adquieren tierras, pero de lo contrario existe un ingreso bastante libre, en un flujo libre para los requerimientos en inversiones y retornos sobre esas inversiones a lo largo de la frontera. Lo que quiero enfatizar, lo que escribimos es la importancia del tridilema, la capacidad de costear, las consideraciones ambientales con respecto a cómo abastecemos y cómo generamos la energía son bastante importantes de equilibrar para lo que todos en el sector energético o los consumidores en sí quieren lograr. Así que la siguiente diapositiva simplemente destaca para ustedes algunas de las iniciativas claves que han ocurrido en tiempos recientes en Nueva Zelanda, y esto es en relación al gobierno, enfocándose en los compromisos de cambio climático que Nueva Zelanda ha firmado como parte del Acuerdo de París. En 2019 hubo una aprobación para la respuesta del acto de la enmienda y establece una comisión independiente, lo que se ha establecido en el Reino Unido y ha estado presente por más de una década con una asesoría independiente para el gobierno hasta la fecha. También se les ha entregado un presupuesto de emisión de reducción de emisiones con el objetivo de que Nueva Zelanda sea cero neto para las emisiones de metano, GH y H. Esto está a 20 años de distancia, que es realmente un marco de tiempo muy corto. El gobierno también ha establecido la aspiración de tener 100% de generación de electricidad renovable de aquí al 2030. También un comentario respecto al enfoque de los negocios y las emisiones de los negocios. 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero se relacionan al uso energético dentro de las industrias y van a estar sujetas a parte del proceso presupuestario para el gobierno neozelandés, y vamos a estar anunciando el lunes de la próxima semana. Va a ser el primer presupuesto bajo esta nueva legislación. También vamos a utilizar medidas regulatorias. Va a haber una restricción en todo el uso de carbón para el uso dentro de una industria para el 2037, y esto también se ha hecho públicamente disponible y divulgado. También van a haber consideraciones para gases de efecto invernadero para el uso en negocios sobre ciertos umbrales. Además, Nueva Zelanda tiene un esquema de transacciones con el precio de la tonelada en dólares americanos que ha aumentado en los últimos años, $48 por tonelada. Y la coinversión y también un futuro en transición. El gobierno ha decidido utilizar los ingresos de nuestro sistema del ETS para colaborar con la industria para poder transicionar y acelerar esta transición a un futuro bajo o cero en emisiones. También un cambio en comportamiento, una expectativa del consumidor que está impulsando nuestro mercado. Entre los consumidores, primero que todo, con respecto al acceso a los mercados de exportación y también una licencia o patente social para operar en ciertos espacios. Y la última diapositiva simplemente habla acerca del lado del transporte. Y esto resulta en un 20% de las emisiones totales del país, y además estarán sujetas al presupuesto anunciado el próximo lunes por el gobierno. Además, va a haber un arancel, va a haber un descuento,
va a haber un esquema aplicado a los vehículos importados y si tiene un vehículo de 0 o bajas emisiones va a recibir una suma para poder compensar la compra del vehículo y por el contrario, si es un vehículo de altas emisiones importados, va a pagar una tarifa por el privilegio de importarlo. Y debido a los momentos en la flota, son 19 años que permanecen, pueden ver por qué estas limitaciones estrechas se han incorporado. Nueva Zelanda también ha presentado una norma de autos limpios que es con respecto a un rating de las emisiones de CO2 que está bien establecido en muchos países europeos y ahora finalmente es parte de nuestro paisaje. El gobierno de Nueva Zelanda también ha ayudado a la coinversión en la transición del transporte de bajas emisiones o 0 emisiones y también en aumento ha invertido en la implementación de una estructura de carga EV a medida que aumenta la flota. Y finalmente, existe una motivación a tener un modo de cambio. Esto básicamente se enfoca en caminar, en ciclismo, el uso del transporte público y además fomentar el uso de la compra de nuevos vehículos nuevos o usados importados a Nueva Zelanda para enfocarse en los vehículos de 0 o bajas emisiones. Eso dice que vamos a necesitar una cantidad importante de energía renovable a medida que nos descarbonizamos y particularmente de la generación de electricidad. Y ya estamos viendo inversiones bastante importantes en energía solar y geotérmica. ¿Cuándo van surgiendo estas oportunidades también? Gracias. Gracias, Andrew, por esta interesante presentación. Nos queda claro que la cooperación público-privada es crucial para el desarrollo de lo que está relacionado a la innovación. Y eso es algo que debemos aprender más al respecto. Muchas gracias por su presentación. Volveremos con usted en una sesión de preguntas y respuestas. Le daré la palabra a Benjamin. Benjamin, adelante. Déjeme compartir mi pantalla. Hola, soy Ben. No voy a hacer la presentación en español, disculpen por eso, pero antes de comenzar, quisiera felicitar a Tatiana por el lanzamiento del reporte, del informe. Fue muy interesante y muchas cosas que quisiéramos aprender de ustedes también, especialmente en el lado de la productividad e inclusión en el entorno laboral. Y Nick, gracias por compartir acerca de la minería, inversión. Consideré que es muy interesante. Solía pensar que minería era un sector muy tradicional, ahora ya no lo creo así. Y aprecio el que comparta que Australia es un entorno bastante complejo. Y gracias, Andrew, por compartir acerca de Nueva Zelanda. También aprendí bastante, así que espero que lo que yo les comparta respecto a innovación y el camino de Singapur va a ser igualmente interesante para el público aquí presente. Antes de comenzar, voy a hablar un poco con respecto a dónde se ubica Singapur. Singapur es una pequeñísima isla, 49 kilómetros, 45 kilómetros por 29 kilómetros. Eso nos da una superficie de 780 kilómetros cuadrados. Y somos, de hecho, un país pequeñísimo. Me imagino que hay muchas mineras más grandes que Singapur. Vamos a llegar al por qué la productividad de innovación es tan importante para nosotros. Siendo un lugar tan pequeño, también tenemos una pequeña población. En este momento, 5 millones de personas. Sé que los chilenos creen que son un país pequeño en Latinoamérica. Bueno, Singapur es aún más pequeño en el sudeste asiático. Por lo tanto, voy a compartir un poco acerca de la historia de Singapur. Tenemos 3 fotos con 30 a 40 años de distanciamiento.
república independiente, los años 60, en el año 1965 exactamente. Así nos veíamos, realmente estábamos separados y había muy poco desarrollo. En los años 80, 20 años más adelante, podemos ver algunos edificios más altos. Habíamos comenzado con una suerte de desarrollo económico. Y también hemos atraído industrias manufactureras. Y así es como comenzamos. Y ahora estamos reconocidos como un distrito financiero, tenemos mucha innovación ocurriendo. Y vamos a ver cómo estas imágenes van representando el cambio. Pero queda claro en la siguiente imagen nuestra historia en la economía en los años 60, cuando nos independizamos. Nuestro enfoque fue generar empleo para las personas. No importaba, era todo en relación al sector manufacturero para Singapur. A medida que llegaron los años 70, quisimos brindarle a nuestro mercado laboral un mejor pago de sueldos. Y eso fue enfocándose en las habilidades, aumentando las capacidades. Después decidimos en los años 80 enfocarnos en el capital. En ese momento Singapur era un gran hub de intercambio, de negociaciones. Desde los años 90 en adelante nos enfocamos en productividad. Estamos formados en Enterprise Singapur por dos agencias económicas, Spring Singapore y International Enterprise. Spring Singapore ayudó a las compañías a adoptar soluciones productivas y ser más productivas. Y aquí es donde el tamaño de Singapur y de la población juegan un rol, porque desde un principio sabemos que somos un país pequeño, que no podemos aumentar el área ni la población con la que contamos. Por lo tanto, la única forma que teníamos de entregar una mejor calidad de vida y de desarrollar a nuestro país es a través de la productividad y hacer lo mejor posible. En cierto punto, se nos iba a acabar la productividad. Uno solamente puede lograr ciertas cosas, así es que hay que enfocarse en el alto valor. Y hacia el año 2000 nos empezamos a enfocar en la innovación para empezar a desarrollar las habilidades de nuestras personas, para convertirnos en un hub que entregaba buenos trabajos y que tal vez no era tan innovador. Y hoy en día uno ve que hay muchas startups que están atrayendo mucha inversión. Y de hecho ahí es hacia donde se dirige el dinero, hacia la innovación. Ahora sobre la innovación y la tecnología. Cuando comenzamos con nuestro viaje hacia la innovación, una de las cosas que teníamos que hacer era convertirnos en un hub para las startups y la innovación. En ese momento teníamos muchos buenos trabajos y trabajos estables. Por ejemplo, para los bancos. Y la mentalidad asiática era de que uno tenía que estudiar mucho, graduarse, luego formar parte de una compañía y seguir trabajando con ella durante los siguientes 20 años y tener un trabajo estable. Los padres pagan por la educación de sus hijos, así es que ellos tienen mucho que ver sobre su vida. Una de las cosas que tuvo que hacer el gobierno para iniciar el ecosistema de innovación en Singapur fue convencer no solamente a la población trabajadora, sino que a los padres de ellas. Convencerlos de que formar parte de una startup no era algo malo, de que iniciar una empresa no era algo malo y que financieramente iba a ser conveniente también. Y que hacerlo al inicio o en la mitad de una carrera estaba bien. Porque había un ecosistema que estaba apoyándolos. Si es que fallaban en su emprendimiento, podían volver a comenzar.
Ese fue uno de los mayores desafíos a los que nos tuvimos que enfrentar. Y fue convencer a los padres que la innovación era una de las vías que se podía tomar. Como parte del gobierno, se podía cambiar las políticas, el entorno regulatorio, las estructuras de las compañías para atraer a las empresas financieras a invertir en Singapur, porque para que pudieran invertir en estos sectores. Esto nos ayudó bastante, pero lo más importante era comunicar este ingrediente clave de la innovación. Durante los últimos 10 a 15 años, hemos podido atraer a muchas incubadoras para ayudar en el sistema de capital de riesgo. También tenemos muchas instituciones de investigación, IHLs, y empresas que querían iniciar este viaje en la innovación. Una de las cosas que queremos hacer hoy es conectar con otros ecosistemas en el mundo. Por lo tanto, si hay cualquier emprendedor acá que quiera conectarse con nosotros, nos gustaría mucho poder conectarnos con el ecosistema chileno, para poder hacer esta conexión entre Chile y Japón. Perdón, Singapur. Y para poder mejorar la productividad de ambas partes. Y con esto quisiera llegar hacia el final de mi presentación. Y si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Muchas gracias, Benjamin. Fue muy interesante escuchar acerca del ecosistema de innovación y de startups en Singapur. Para la fundación en 2019, cuando éramos los anfitriones de la APEC, queríamos lanzar el primer desafío de startups en la APEC y lo hicimos con Fundación Chile, que es otra institución público-privada. Y de hecho, el primer premio fue una visita a Singapur con alojamiento durante una semana, y alguien del Consejo Comercial de APEC era quien patrocinaba este premio. Así es que definitivamente es un excelente lugar para que las startups busquen experiencia. Por lo tanto, queríamos compartir este mensaje con nuestro público. Esperamos que gente que tenga sus startups esté escuchándolos en este momento. Gracias. Ahora me voy a cambiar a español. Vamos a empezar ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Y voy a partir con una pregunta para Andrew, dado que esto es un tema que se ha abordado recientemente por el ministro de Energía, sobre todo, hablando de las energías renovables, porque se estima, and I'm going to switch to English, our Minister of Energy has manifested. Nuestro ministro de Energía manifestó en algunas visitas, no me acuerdo si fue dentro de un seminario u otra actividad. Él indicó que no tenemos una institucionalidad clara para nuestra transición energética. Quisiera preguntarle entonces a Andrew, en cuanto a la normativa o a la institucionalidad, ¿qué se ha hecho para fomentar la descarbonización y fomentar el uso de energías renovables en Nueva Zelanda? Sí. Al final de mi presentación, indiqué que la combinación del trabajo conjunto entre el sector público y privado ha sido clave para nosotros. Dejar que el sector privado haga lo que hace bien, y eso es invertir
invertir supuestamente con el retorno y las intenciones adecuadas y que venga con el capital que ello conlleva, y eso creo que es una parte fundamental. En cuanto al marco comercial que ha establecido Nueva Zelanda, especialmente durante los últimos 35 años, donde abrimos nuestra economía drásticamente desde la mitad de los 90 para que sea mucho más competitiva, enfocándonos en tener una mayor productividad. Eso ha sido fundamental, pero también reconocer que hay un papel que juega el sector público y privado. También hay normativas que han establecido algunos roles. Mucha gente trata de apartarse de las normativas. Sin embargo, si las normativas están bien objetivizadas y bien consideradas, sí van a cumplir con los objetivos que tienen. Por ejemplo, en la descarbonización y la transición para ello, como cualquier país del mundo en este momento. Muchas gracias, Andrew. Y en relación a ese esfuerzo público-privado, quisiera hacerle la pregunta a Benjamin. En cuanto a la innovación, en base a la experiencia de Singapur, ¿diría usted que el sector público tiene un rol más fundamental que el sector público en cuanto a la innovación? ¿Cuál es la experiencia de Singapur en cuanto al sector público y privado para fomentar la innovación? ¿Cuál es su opinión? Porque muchas veces tenemos muchas startups pequeñas y a veces el presupuesto se dirige a una y a otra, pero a veces tampoco tenemos un gran proyecto que puede apoyar el sector público. No sé bien cuál es la experiencia al respecto en Singapur. Y luego quisiera darle la palabra a Tatiana para responder algunas preguntas. Trabajo para el gobierno de Singapur, obviamente, así que creo que lo están haciendo muy bien. No, es una broma. Creo que en el ecosistema de innovación, creo que esto es distinto. Nosotros no nos vemos solamente como un regulador, sino que también nos vemos como promotores del ecosistema. Una ventaja que tenemos al ser un país muy pequeño es que tenemos un gobierno bastante coordinado. No tenemos un sistema estatal ni federal, tenemos un gobierno centralizado. Y ahí coordinamos de manera muy cercana entre las industrias. Por ejemplo, promovemos la innovación en el sector energético. Nuestro sector trabaja no solamente con el ministerio, sino que con las agencias dentro del sector energético. Y así podemos superar muchas de las dificultades que implica la normativa. Algo muy importante que hace el gobierno es saber dónde empezar y dónde dejar a las cosas ser. ¿A qué me refiero con esto? ¿Dónde comenzar? Cuando no hay un motivo para que la innovación llegue a Singapur, ahí es donde el gobierno tiene que tener un papel importante. Por ejemplo, que se crea un entorno artificial para que lleguen las startups. Pero en el momento en que se inicia este círculo virtuoso y ya se cuenta con la capacidad suficiente y la influencia suficiente, ahí es donde el gobierno tiene que salir y dejar de impulsar estas iniciativas, porque si se incorpora más inversión o más energía de parte del gobierno, lo que se va a hacer es sofocar en vez de apoyar. Creo que ahí está el equilibrio entre el sector público y privado en cuanto al ecosistema de innovación. Muchas gracias, Benjamin. Ahora quisiera darle la palabra a Tatiana. Tatiana. Sí, muchas gracias, Loreto. Tenía una... voy a cambiar mi idioma.
Una pregunta para Benjamin. Él mencionó algo que fue muy discutido en el grupo, en el proceso de Visiones que Transforman, que fue en el contexto de innovación, cómo pensar que el emprendimiento, el generar una empresa nueva, innovar es de hecho un plan de carrera para una persona, es una opción de vida. Así que fue bastante discutido y salieron en la discusión elementos como los que Benjamin mencionó, que es tener un ecosistema que te permita fallar y comenzar de nuevo, y distintos elementos que permiten, sobre todo, mira, esto se abordó en el capítulo de innovación y en el capítulo de empleabilidad juvenil, de que los jóvenes que estaban más propensos y más abiertos a la innovación y el emprendimiento pudiesen ver esto como un plan de carrera. Así que ahí tenemos un elemento común, Benjamin. Pero la pregunta en concreto es que si tú nos pudieses comentar tu experiencia relativo a lo que fue o ha sido la formación de competencias digitales en la población. ¿Es algo que ha habido algún programa específico del gobierno orientado con fuerza a poder generar esas competencias, o es algo que se ha ido dando más bien de forma natural? So I think for us, given the lack of resources, the focus on productivity has Debido a la always falta de recursos, el enfoque en la productividad siempre ha estado presente y la digitalización es un gran impulsor de la productividad. Y nosotros hemos tratado de ayudar a nuestros ciudadanos a actualizar sus conocimientos en ese punto. Por ejemplo, tener un trabajo con la misma profesión y con las mismas habilidades que se aprendieron en el colegio no van a durar los próximos 50 años de su vida. Por lo tanto, tenemos una organización que se llama WSG. Se me olvidó lo que significa puntualmente, pero es una agencia que ayuda a la gente que ya está trabajando, por ejemplo, gente como yo, para adquirir nuevas habilidades. Funciona en base a créditos, tanto de proveedores en Singapur, etcétera. Esta es una de las formas en las que hemos tratado de ayudar a nuestros ciudadanos a actualizar sus conocimientos y habilidades. Lo que también se ha hecho son estos programas de conversión profesional, donde trabajamos con las empresas y la mayoría pymes para poder aumentar el nivel de conocimientos de sus empleados. Y de hecho, como fundador de una empresa o como dueño de una empresa, uno lo que quiere es que sus empleados se queden, pero que también mejoren sus conocimientos. Tenemos algunos procesos para eso y ESG define el componente de, por ejemplo, del salario de esos empleados por 6 meses, digamos, para que el negocio no pierda la mitad de sus empleados porque se están capacitando. Así es que ayuda a las empresas a tomar decisiones más fáciles y para invertir en sus empleados y para invertir en el futuro tanto de ellos como los de sus empleados. Por lo tanto, tenemos distintos esquemas que aplicamos en Singapur para la capacitación continua. Part of the conclusions de poder tener un sistema de capacitación que fuese continuo en el tiempo y que se enfocara en lo que son las trayectorias laborales en el largo plazo. Así que está muy en línea con eso. Y Loreto, si me permites, quisiera hacerle una pregunta a Nick relativo a la experiencia australiana en el sector minero. Nick, ¿cómo han visto desde Australia esta relación en la minería sobre la automatización y las mejoras en productividad por la automatización versus la creación de empleo o los nuevos trabajos? Si nos pudieses comentar qué han visto ustedes en Australia en ese, no sé si llamarlo trade-off, pero de tensión que se pueda generar ahí. Tatiana. I don't think it is a trade-off at all. In fact, I
In mining we have the Para nada technology. sería una forma de compensarlo. En minería ya tenemos la tecnología digital para que las personas hagan minería con ello. Es claramente más seguro hacerlo de esta forma. El único motivo por el cual la industria minera no lo hace hoy es que perdería su patente social para operar. Si es que de pronto tuviese que volver a capacitar a las personas creándose sueño. Pero me parece que lo que tiene que hacer la industria minera en los años en el futuro es alimentar una sed de transición en energía. Andrew ya describió las oportunidades por delante y la industria minera tiene que alimentar estos commodities para alimentar esa sed de transición energética. Lo que tenemos que hacer son 3 cosas. Acceso más rápido a fondos, entregar proyectos de manera más rápida y además ser más rápidos a niveles regulatorios en aprobaciones. Si reunimos todo esto, esto habla de un mundo digital donde se puede replicar menos del primero de su tipo, más repetición en diseño, por lo tanto los logros son más rápidos y la confianza va a aumentar en los resultados o cómo se verían. Si llegamos a lo básico, me parece que una economía impulsada por lo digital es un resultado inevitable. Thank you very much, Nick. Muchas gracias, Nick. También, Nick. Quisiera darle... Andrew, you don't have translation? That's weird. I don't know what's going on. Well, Luis, can you check that, please? Someone is behind scenes and he's going to take care of that. I hope that you can follow. I want to give the floor to Paulo Balmaceda, who used to be the chief of cabinet of the director, the current undersecretary for Sea el subsecretario para Relaciones Económicas Internacionales. Pablo tiene la palabra. Pablo, tienes la palabra si quieres hablar. ¿Estás ahí? Porque levantaste la mano. Well, it seems like sometimes people just touch the button and the hands goes up and they don't even realize. So I'm sorry for that. Al parecer hay veces que las personas sin querer tocan la pantalla. Disculpen por eso. Quisiera hacerle otra pregunta a Nick. El potencial que ve en Chile para la exportación de servicios mineros, ya que ya está ofreciendo servicios en Chile a distintos países a nivel mundial. We cannot listen to you properly, Nick. Sorry. I say the simple answer. La respuesta sencilla o simple es que existe un enorme potencial. Cuando uno piensa en el expertise, la profundidad de capacidad ingenieril en Chile, el nivel de expertise que se ha aprendido por décadas y minería, algunos de los desafíos que han tenido que enfrentar en la minería, esto ha elevado las posiciones alrededor del mundo. Considero que ese tipo de habilidades de entrega en la ingeniería se van a requerir en muchas ubicaciones. Tienen el apetito, crean el ambiente donde los negocios se ven fomentados o estimulados a expandir sus negocios en el exterior. Ese es el desafío que quizás podría presentar Chile. Gracias, Nick. Quisiera hacer una pregunta, ya que hemos hablado acerca del potencial o la fortaleza de Chile. Quisiéramos saber más, y esta es una pregunta para Andrew. ¿Cuáles dirían que son los principales desafíos y dificultades en desarrollar este sector, especialmente lo que ha logrado en Nueva Zelanda? En un contexto de energía renovable, lo respondería quizás.
Lo primero, y existen bastantes consideraciones importantes que debe realizar cuando está proporcionando un ambiente habilitador para que ocurra la inversión como un primer criterio y una consideración crítica. Y en estos días las personas no van a aceptar que el medio ambiente va a sufrir debido a aspiraciones de desarrollo como especie. Ya lo hemos hecho en demasía y hay que detenerlo. Por lo tanto, siempre tiene que haber un entorno habilitador. Y Nueva Zelanda ha tenido un marco de lo que se ha descrito como un manejo ambiental por mucho tiempo y en el proceso de escribir su legislación, ya que está bastante alejado de lo que realmente era la intención inicial y lo que está ocurriendo en un ambiente habilitador que permita que ocurra la inversión al ritmo que sea necesario. Y estaría de acuerdo fuertemente con Nick acerca del hecho que a medida que la demanda para la energía renovable aumenta, que el ritmo bajo el cual la inversión debe ocurrir, esto va a acelerarse a un ritmo aún más rápido, así que la implementación de capital y de dónde fluye va a ser relevante y en un ambiente que lo fomente. Y luego incluso eh, la entrega de capacidades y de mano de obra. El mundo se ve enfrentado actualmente en un problema de escasez de personas en el ámbito laboral y estamos ciertamente impactados en Nueva Zelanda por ello y además el ambiente del COVID y en las cadenas de abastecimiento es enorme y para un país exportador importador como Nueva Zelanda, siendo un estado insular, confiamos al 100% en eso y el impacto, si es que continúa por mucho tiempo, va a ser aún más severo y la consecuencia de una escalación masiva de precios y los desafíos que nos pueden proporcionar a muchísimas naciones actualmente. Es un ambiente bien dinámico en el cual estamos operando actualmente, pero el comentario clave, en la mayor cantidad posible, generar un ambiente habilitador para que ocurra la inversión, proporcionar la energía clave que va a ser parte crucial de esta transición. Gracias, Andrew. Iba a preguntarle los componentes claves de este ambiente habilitador del cual mencionaba en relación a la innovación, pero ya lo respondió. Tatiana, quería hacer una pregunta. Por favor, adelante. Sí, por favor, quería preguntarle a Andrew también. Mencionó en su presentación su línea de trabajo de lo productivo y el negocio bajo en emisiones. Yo quería compartir su experiencia más allá de la regulación. ¿Han visto un nuevo enfoque cultural del sector privado? Negocios que no necesariamente están en el sector eléctrico, pero un sector comercial, por ejemplo, para ver una verdadera oportunidad para combinar bajas emisiones, transiciones energéticas con oportunidades comerciales. ¿Han visto ese apetito? Ciertamente que sí. Es una preocupación que tenemos, que la demanda, y voy a eh, mencionar esto, que la demanda dentro de la cadena de abastecimiento con el equipamiento de cualquier tipo, de cualquier índole, e incluso el desarrollo de software, también va a ser crítico, como hizo referencia Benjamin, y Singapur tiene una fuerte concentración en ello, es esencial. Y también donde existe una disrupción significativa de los grandes sitios manufactureros mundialmente, lo vemos como problemático. Y el otro es la mano de obra o el sector laboral y las distintas habilidades. Vemos el requerimiento de procesos para ciertas instalaciones que ya están con problemas incluso al nivel actual de demanda. Y me parece que existe una inmensa oportunidad a medida que las economías se preocupan más en lo crítico de la reducción de emisiones para el crecimiento de la industria de servicio y cadena de abastecimiento.
enfocándonos en un futuro bajo en carbono. Es realmente inmenso para todas las economías esta oportunidad. Thank you so much, Andrew. I will make a last question. Gracias, Andrew. Haré la última pregunta, ya que estamos prácticamente llegando al final. Una pregunta va a ser para Nick. Nick, si nos pudiese contar un poco más acerca de lo que mencionaba acerca de las inversiones en el sector minero. ¿Cuáles son los factores impulsores para la innovación en minería y qué tan significativo sería la innovación para enfocarse en clústeres locales y cadenas de abastecimiento locales, que es algo que este gobierno actual en Chile realmente le interesa desarrollar? You are silent. Silent. We lost him. Uy, lo perdimos. Well, why Nick comes back again, Mientras Nick also regresa, to Andrew, también le voy a preguntar a Andrew a question also in more in specifics. Which have been the más a nivel ingredients of New específico. Zealand's ¿Cuáles growth fueron los strategy for elementos de la investing estrategia directly in neozelandesa para industry? atraer la inversión a la industria? That is the question. Sorry. Sí, esa sería la pregunta. No soy un experto en este espacio. Estas observaciones son desde el mejor criterio que puedo proporcionar y he estado en este ambiente por bastantes años. Además, como dije anteriormente, una clara habilidad para los fondos fluyendo libremente dentro y fuera del país. Por ejemplo, sé que existen ciertas jurisdicciones en el mundo donde es muy difícil extraer ganancias una vez que ha ocurrido inversiones en una entidad. Pero en Nueva Zelanda existe un aumento de tributación. Tenemos acuerdos tributarios con muchos países que invierten en Nueva Zelanda para el propósito de asegurar que esto no resulte en una barrera. Siempre va a haber una consideración de flujo, incluyendo los regímenes con los cuales trabajamos. El otro es que es bastante fácil en Nueva Zelanda para las entidades extranjeras establecer operaciones acá. No existen requerimientos con respecto a la propiedad local y por lo tanto uno puede entrar, tiene que, por supuesto, seguir las leyes del país. Eso ni siquiera es necesario mencionarlo, pero si eso ocurre, hay que tomar las oportunidades existentes. Al igual que Benjamin, somos una pequeña economía en el Pacífico Sur, sin embargo, somos una tierra de prueba para muchos queriendo adoptar tecnologías y enfoques comerciales que quizás algunos sean, ante lo cual algunos sean más cautelosos. Es parte de la cultura que se ha desarrollado como nación. Así que esos marcos son los críticos con respecto a la inversión directa en innovación. Y también tenemos ciertamente en una ventaja en el marco regulatorio en el cual operamos. Los inversionistas no les gustan las sorpresas con imprevistos. Ese es un componente importante que también yace acá. Sin importar el gobierno que esté en la administración en Nueva Zelanda, gobernando Nueva Zelanda, es una oportunidad para fomentar la inversión extranjera. We have Nick back again. Nick, Gracias, Andrew. Nick regresó. we don't mind if you don't see you. Nick, ¿crees que puedes abrir tu micrófono por lo menos? No te podemos ver, pero ¿crees que puedes responder a la pregunta que hice hace un momento antes de las palabras al cierre? Bueno, a lo mejor tiene dificultades con la señal. I'm very sorry for this, but Bien, lamento esto. we have arrived to the time that we will Pero bien, ya hemos llegado a la hora en la que tenemos que concluir one of the persons who was este seminario tan interesante. Y como dijo una de las personas en el chat, este fue un excelente webinar. Y con esto quisiera agradecerles a todos ustedes por participar, por aceptar nuestra invitación.
Y por supuesto, hay muchas preguntas que posiblemente quedaron pendientes. Estoy segura que vamos a tener una oportunidad en el futuro de poder abordarlas. Muchas gracias a Deloitte y a todos los participantes y panelistas. Como dijo Andrew, somos parte de estas pequeñas economías al otro lado del Pacífico y tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Somos países bastante parecidos y tenemos muchas iniciativas conjuntas como el TPP-11 de hace muchos años atrás. Son cosas que tenemos que compartir y tenemos mucho que aprender. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tatiana, por ayudarme a moderar este webinario y por estas presentaciones. Espero verlos pronto en nuestro siguiente webinario que se realizará en un par de semanas más. Gracias a todos los que asistieron de distintos países y a nuestros asistentes de Chile también. Muchas gracias a todos. Thank you, Loreto. Gracias a ti. Gracias, Muchas Loreto. gracias.